Tengan una cordial bienvenida a este nuevo video tutorial de esta entrega que hemos venido realizando sobre el estudio económico del proyecto de inversión correspondiente a nuestra asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos, código AE 805 del Programa de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. El día de hoy abordaremos un tema que es importante y de gran relevancia para la determinación y culminación de lo que era el presupuesto de inversiones de nuestra iniciativa de emprendimiento o nuestro proyecto. Si recordamos videotutoriales anteriores donde hablábamos sobre los desembolsos que se generan en un proyecto y vimos el capítulo de las inversiones del proyecto, hablábamos de tres tipos de inversiones. Y estos tres tipos de inversiones estaban constituidos por lo que era la inversión fija, la inversión diferida y la inversión en capital de trabajo. Y habíamos mencionado que el capital de trabajo lo dejábamos para un tema posterior, teniendo en cuenta que teníamos que dedicarle una mayor cantidad de tiempo para su análisis. Entonces, en este momento, lo que vamos a abordar es el cálculo del capital de trabajo para un proyecto de inversión. Aquí tenemos una breve definición de lo que es un capital de trabajo, ¿no? Dice que es la cantidad de recursos necesarios para financiar los costos de operación desde que se inician los desembolsos hasta que se recuperan. O sea, en otros términos, la inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, ¿cierto?, en la forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y un tamaño determinado, ¿no? Recuerden que eso lo establecimos en el estudio técnico, el tamaño del proyecto. Por ejemplo, en el estudio de factibilidad de una inversión que sea para la creación de un hotel, además de la inversión en edificios, en equipos, mobiliario, también será necesario invertir unos recursos en capital de trabajo, en una cantidad o en un monto tal que permita asegurar el financiamiento de todos los recursos de operación que se consumen en un ciclo productivo, ¿no? En este caso, será posible determinar como ciclo productivo, hablando del ejemplo del hotel, el tiempo promedio de permanencia de los huéspedes en el hotel, ¿cierto? Como la capacidad, la ocupación promedio de la capacidad instalada, y como capital de trabajo, los recursos necesarios para financiar la operación durante los días de permanencia de los huéspedes y hasta que se reciba el pago del alojamiento y de los consumos. Ahora, otro tipo de proyecto, nuestro departamento que es dedicado mucho a lo que es la ganadería. Vamos a suponer que vamos a montar una fábrica que produzca queso. Entonces, en una fábrica de queso o elaboradora de queso, el capital de trabajo debe garantizar la disponibilidad de recursos suficientes para adquirir la materia prima y cubrir los costos de operación durante los días normales que hagan parte del ciclo operativo o ciclo productivo, ¿no? Vamos a suponer que el proceso de fabricar el queso demore 60 días. Entonces debe garantizar la disponibilidad de esos recursos para la compra de materia prima y cubrir estos costos de operación durante 60 días normales que duraría ese proceso, ¿no? Ahora, a esto tendríamos que sumarle, por ejemplo, los días promedio de comercialización del producto y los días que demoramos en recolectar o recaudar los fondos, ¿cierto?, para nuevamente ser utilizados en el proceso. Esto quiere decir que si yo me demoro fabricando el queso 60 días, todo el proceso, ¿no?, que es un ejemplo hipotético, que sea 60 días,
A esos 60 días yo le debo sumar los días que demoro comercializando ese queso. Vamos a suponer que sean 30. Y si yo doy crédito de 30 días más, entonces nuestro ciclo operativo o ciclo productivo sería la suma de esos tres valores. 60 días produciendo, 30 días comercializando y 30 días que me demoro en recolectar los recursos porque estoy dando crédito 30 días para reinvertirlos nuevamente en el proceso. Si yo no vendo a crédito, sino que vendo al estricto contado, pues los recursos, ¿cierto? Ya serían 60 días la producción, 30 días la comercialización, y como vendo al estricto contado, serían 90 días de ciclo productivo, o ciclo operativo, como se llama. Pero ya sabemos que eso es el capital de trabajo, ¿no? Los recursos, digámoslo, en activos circulantes que se requieren para yo poder financiar un ciclo operativo de la empresa y con estos recursos poder pagar todo lo que son servicios públicos, o sea, tanto costos de producción como lo que se llaman gastos operacionales, ¿no? O sea, para pagar costos de producción, gastos de administración, gastos de ventas. Para eso es que me van a servir esos recursos que yo voy a utilizar como capital de trabajo. Ahora, para calcular el capital de trabajo, tenemos tres métodos. Y estos tres métodos van desde el más elemental o sencillo hasta el más complejo de todos. Y se acostumbran a utilizar en distintos tipos de estudios. Recordemos en una de nuestras primeras clases que hablábamos que habían estudios de perfil, estudios de prefactibilidad y estudios de factibilidad. Entonces, por lo tanto, un primer método que nosotros llamamos el método contable, ¿ya? Acostumbra a utilizarse en estudios de perfil. El método del periodo de desfase o ciclo productivo acostumbra a utilizarse en estudios de prefactibilidad. Y el método del máximo déficit acumulado acostumbra a utilizarse en estudios de factibilidad, ¿no? Y lo tenemos. Entonces ya sabemos, tenemos la posibilidad de utilizar tres métodos diferentes para calcular el capital de trabajo. El primero es el método contable, se acostumbra a utilizar mucho en estudios de perfil. El segundo, el método del periodo de desfase o ciclo productivo, que se acostumbra a utilizar en estudios de prefactibilidad. Y el último, que es el método del máximo déficit acumulado, que se acostumbra a utilizar en estudios de factibilidad. Se acostumbra, ¿no? No quiere decir que sea una camisa de fuerza, porque en estudios de factibilidad se podría utilizar el método del periodo de desfase o de ciclo productivo. Entonces comencemos con nuestro método contable. Y el método contable consiste en cuantificar la inversión requerida en cada uno de los rubros del activo corriente, considerando qué parte de estos activos pueden financiarse por pasivos de corto plazo, ¿no? Como los créditos de proveedores o los préstamos bancarios de corto plazo. Ahora, los rubros del activo corriente que se cuantifican en el cálculo de esta inversión son el saldo óptimo para mantener el efectivo, el nivel de cuentas por cobrar apropiado y el volumen de existencias que debe mantenerse, ¿no? Por un lado, y los niveles esperados de deudas promedio de corto plazo por otro lado. La diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, o como también los podemos llamar activos corrientes y pasivos corrientes, dará origen al volumen de capital de trabajo requerido para un determinado nivel de ventas. Por lo tanto, el método contable surge, el cálculo del capital de trabajo, utilizando este método, al tomar los activos corrientes de la empresa, que recordemos que ustedes pueden encontrar este rubro en un balance general, le restan los pasivos corrientes, o como habíamos dicho, activos circulantes menos pasivos circulantes.
Con esta simple fórmula obtenemos el resultado del capital de trabajo utilizando el método contable. Entonces, vamos a suponer, tenemos una empresa cuyos activos corrientes alcanzan el orden de los 325 millones de pesos y sus pasivos corrientes o pasivos circulantes ascienden a 125 millones de pesos, pues vamos a tener que el capital de trabajo para esta empresa hipotética sería del orden de los 200 millones de pesos, que lo obtenemos al restarle los activos corrientes los pasivos corrientes. Es el método más sencillo, el más elemental para poder calcular nuestro capital de trabajo. Por lo tanto, como habíamos mencionado hace un momento, se acostumbra a utilizar en estudios de perfil. Recordemos que un estudio de perfil es un diagnóstico que se realiza para poder determinar ciertas variables del tipo comercial, técnicas, legales, ambientales, y llegar a determinaciones de si es viable seguir con estudios posteriores. Entonces, en un estudio de perfil podría rechazar un proyecto, por ejemplo, si encontramos que los insumos no son lo suficientes para la fabricación de nuestros productos, porque los proveedores que existen no están en capacidad de surtir la demanda de insumos que va a requerir nuestra empresa. Entonces, en un estudio de perfil nosotros podríamos rechazar ya un proyecto y no tener que hacer inversiones en estudios posteriores que tendrían unos costos mucho más elevados, como un estudio de prefactibilidad o un estudio de factibilidad. Ahora, el segundo método para nosotros calcular el capital de trabajo se denomina el método de periodo de desfase o método de ciclo productivo u operativo, ¿no? Pueden encontrar esos nombres. Y este método lo que consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que deben financiarse desde el momento en el que se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia prima hasta aquel en el que se recauda el ingreso por la venta de los productos que se destinará a financiar el periodo de desfase siguiente, ¿no? Entonces, acá tenemos una fórmula que se emplea para poder calcular el capital de trabajo con el método de periodo de desfase. Esta fórmula es lo que veníamos planteando cuando hicimos la introducción a la temática ahora del capital de trabajo, que mencionábamos, por ejemplo, la fábrica de queso, que si tenía 60 días demoraba la fabricación de sus productos y 30 días demoraba su comercialización, si vendía al estricto contado, su ciclo operativo sería de 90 días. Entonces, este rubro que ustedes ven acá, que dice CO, lo que significa es ciclo operativo. Entonces, en este ejemplo hipotético estamos colocando los 90 días serían ese ciclo operativo. Ahora, si mi empresa demora 60 días en la fabricación de los productos, en la etapa de producción, luego demora 30 días vendiendo el producto o en etapa de comercialización, y luego le otorga a sus clientes plazo para el pago de los productos de 30 días, entonces hay que sumarle a los 60 iniciales más los 30 de comercialización los 30 días en que se demora el cliente en pagarnos. Entonces en este caso ya no sería un ciclo operativo de 90 días, sino de 120 días. Entonces eso es lo que es un ciclo operativo, ¿no? Desde el momento en que empezamos la producción o la fabricación de nuestros artículos hasta el momento en que recibimos el dinero por la venta de dichos artículos. Eso es un ciclo operativo. Todas las empresas tienen ciclo operativo distintos, ¿no? Algunas serán
de 30 días, otras serán de 60, otras de 45, otras de 90. Hay empresas que tendrán ciclos operativos de 120, otras de 200 días, etcétera. Eso va a depender del artículo o bien que estén fabricando, de los servicios que estén prestando, etcétera. Si son servicios que la mayoría son de carácter intangible, ¿cierto? Por sus cualidades, entonces se podría trabajar con ciclos operativos de 30 días en servicios que son, por ejemplo, de entrega cotidiana de servicios de ofrecidos que se están rotando frecuentemente y están recibiendo el pago diario, etcétera. Podemos trabajar con ciclos operativos de 30 días. Ahora, como veníamos diciendo, SCO lo que significa es el número de días de desfase o ciclo operativo, ¿no? COPD significa es el costo promedio de operación diario, ¿ya? O sea, es lo que le cuesta a la empresa un día de operaciones. Costo de operación promedio diario, así se llama. Y lo van a obtener al tomar el costo total anual de la empresa, o como lo denominamos, costos operacionales. Recordemos que los costos operacionales, como habíamos visto ya en un video tutorial anterior, se encuentran comprendidos por la suma de costos de producción más gastos de operación. Y los costos de producción corresponden a materiales, mano de obra y otros insumos. Y los gastos de operación corresponden a gastos de administración más gastos de venta. Entonces la suma de todos estos costos es el costo total anual. Entonces tomamos el costo total anual y lo dividimos entre 365 días. Y con eso vamos a obtener el costo de operación promedio diario. Ahora, vamos a suponer una empresa que tenga un ciclo operativo de 120 días, ¿no? Como era el ejemplo que veníamos planteando. Entonces, digamos que si es una empresa de este tipo, ¿no? Con un costo de operación de 120 días. Entonces, vamos a suponer que fueron 60 días que demoró la empresa produciendo el artículo, 30 días que demoramos en comercializar el artículo y 30 días que demoramos en recibir el pago de dichos artículos porque ofrecimos un crédito, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 120 días, que es la suma de estos tres valores, como ciclo operativo. Ahora, vamos a suponer que estos son los costos operacionales de nuestra empresa. Un costo de producción que asciende a los 210 millones de pesos. Un gasto de administración que asciende a los 22 millones de pesos. Y un gasto de venta que asciende a los 10 millones de pesos. Entonces, el costo total anual tiene un valor de 242 millones de pesos. ¿Qué es estos 242 millones de pesos? Recordemos que con esta cifra es que nosotros vamos a calcular el costo de operación promedio diario, que es el costo total anual, ¿cierto? Aquí este valor entre 365 días. Y aquí tenemos, ¿no? Costo de operación promedio diario. Entonces tenemos 242 millones de pesos, que es el costo total anual entre 365 días. Eso nos da un resultado de 663.014 pesos. Entonces ya tenemos lo que nos cuesta un día de trabajo. Eso es lo que significa costo de operación promedio diario. El año completo va a tener un costo de 242 millones.
pero un día de trabajo nos cuesta 663.000 pesos, que sabemos que es la división de 242 millones entre 365 días. Ya tenemos los valores para poder calcular nuestro capital de trabajo utilizando el método del periodo de desfase. Tenemos nuestro ciclo operativo, que ya habíamos visto que son 120 días. Tenemos nuestro costo de operación promedio diario. Entonces procedemos a calcular nuestro capital de trabajo. Entonces, capital de trabajo es igual a 120 días de ciclo operativo por 663.014 pesos, que es el costo de operación promedio diario. Y eso nos da un capital de trabajo de 79.561.680 pesos. Ahora, si repetimos este procedimiento, ¿no?, con un cambio en los costos, ¿ya? Entonces, aquí partamos de este principio. Si los costos que teníamos anteriormente de 242 millones de pesos correspondían a un nivel de operación determinado, ¿no? Vamos a suponer que esos 242 millones de pesos eran los costos operacionales de la producción de 10.000 unidades de determinado producto. Ahora, ¿qué pasa en un proyecto si usted en el horizonte de evaluación del proyecto aspira a incrementar lo que se denomina el tamaño del proyecto? O sea, van a aumentar la producción. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a pasar de fabricar, vamos a suponer, unas 10.000 unidades a unas 15.000 unidades. Entonces, tenemos que recalcular el capital de trabajo que va a requerir nuestro proyecto. ¿Por qué tenemos que recalcularlo? Porque ese capital de trabajo que acabamos de calcular, que eran 70 y pico millones de pesos, corresponden al dinero suficiente para la fabricación de esas 10.000 unidades que nosotros teníamos pensadas fabricar al inicio de las operaciones del proyecto. Pero si nosotros pensamos aumentar el nivel de producción a 15.000 unidades, pues el capital de trabajo que habíamos calculado, que eran los 70 y pico millones de pesos, no nos alcanzan para la producción de las 15.000 unidades, solo nos alcanzan para 10.000 unidades. Por lo tanto, yo tengo que hacer inversiones adicionales en capital de trabajo. Y para ello tengo que recalcular el capital de trabajo, pero con los nuevos costos de producción que se van a generar por el aumento en el nivel de producción. Entonces, si estamos viendo en este cuadro en particular, hubo un aumento de lo que se llaman los costos de producción. Los gastos de administración y de venta permanecieron iguales. Lo que aumentó fue el costo de producción. Por eso ven que aquí aumentó también el costo total anual. Pasamos de un costo de 242 millones, si no me equivoco, a un costo total anual de 322 millones de pesos. Por lo tanto, tenemos que recalcular el capital de trabajo, pero ya con este nuevo costo anual. O sea, tenemos que calcular ahora un costo de operación promedio diario nuevo, dividiendo 322 millones sobre 365 días. Y lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Costo de operación promedio diario es igual a 322 millones de pesos entre 365 días, lo que nos arroja un resultado de 882.192 pesos. Con esa cifra podemos proceder a calcular nuestro capital de trabajo. Ciclo operativo
120 días, costo de operación promedio diario 882.192, y esto nos da ahora un capital de trabajo, la multiplicación de 120 por 882.192, de 105.863.040 pesos. Entonces ya estamos viendo cómo aumentó el capital de trabajo, ¿cierto? Anteriormente lo teníamos en 70 y pico millones de pesos y ahora tenemos un capital de trabajo de 105 millones de pesos. Pero recordemos que yo solo necesito es el excedente que se requiere para poder complementar el capital de trabajo que yo ya tenía, que eran los 70 y pico millones de pesos, que me alcanzaban para fabricar 10.000 unidades, ahora fabricar 15.000. O sea, yo necesito es el excedente, o sea, el capital de trabajo para esas 5.000 unidades adicionales que están por encima de los 10.000 que yo tenía previamente concertados para fabricar. O sea que yo ya cuento con 70 y pico millones de pesos. Lo que necesito ahora es el excedente para alcanzar estos 105 millones. Y para obtenerlo yo lo que hago es tomar este valor, 105 millones, y le resto el capital de trabajo que habíamos calculado previamente. Aquí lo tenemos, ¿no? Si nosotros fabricábamos 10.000 unidades y para las 10.000 unidades habíamos calculado un capital de trabajo de 79.561.680 pesos, al aumentar la producción a 15.000 unidades, nuestro capital de trabajo también aumentó, ¿no? A 105.863.040 pesos, como vimos en el cuadro anterior, que aumentó el coste de producción. ¿Por qué aumentó el coste de producción? Porque aumentamos la producción en 5.000 unidades. Quiere decir que vamos a tener que comprar más materia prima, quiere decir que vamos a gastar más energía, vamos a pagar más servicios, vamos a pagar más mano de obra, etcétera. Entonces, por ello aumentó el capital de trabajo. Pero como les decía, cuando yo inicio un proyecto en el año cero, nosotros iniciamos con esta inversión en capital de trabajo, ¿no? Con los 79.561.680 pesos. Este dinero es el con el que yo voy a financiar la producción del primer año de operaciones. O sea, con ese dinero yo financio la compra de materias primas, pago de servicios, pago de mano de obra, pago de gastos administrativos, de venta, etcétera, con ese dinero. Después de que pasan los 120 días, que es el ciclo operativo, se supone que nosotros recuperamos el capital de trabajo porque ya nuestros clientes nos pagan los productos que nosotros le vendimos. Entonces, lo primero que yo hago al recibir los ingresos por la venta de la producción es separar mi capital de trabajo. Lo primero que yo hago es separar ese dinero porque ese dinero es sagrado. Ese dinero es con el que la empresa va a poder estar funcionando periodo tras periodo. Entonces, yo recibo mis ingresos al terminar los 120 días de ciclo operativo, tomo mis 79 millones de pesos, el resto vienen siendo utilidades generadas y ya verán cómo se reparte la empresa, pero mis 79.561.680 pesos es lo primero que yo debo asegurar. Con eso voy a financiar el siguiente ciclo operativo, porque con ello es que voy a pagar la materia prima, mano de obra, etcétera, para el siguiente ciclo operativo. Y eso se convierte en un ciclo que es constante, ¿no? Vendo mi producto, recibo mis ingresos, separo mi capital de trabajo, vuelve otra vez a empezar el ciclo, vendo mis productos, recibo los ingresos, separo mi capital de trabajo, vuelvo otra vez, que se vuelve un ciclo. Resulta que en el momento en que aumentamos la producción, ya este dinero que teníamos en el año cero no va a alcanzarnos para la producción de 15.000 unidades, por ello tuvimos que recalcular el capital de trabajo. Pero yo tengo 79 millones de pesos, por lo tanto yo necesito es el dinero extra que requiero para alcanzar esta suma que tengo acá, ¿no? 105.863.040 pesos. Por ello lo que hago es tomar a 105.863.040
le resto 79.561.680 y voy a obtener un valor de 26.301.360 pesos. O sea que este es el dinero en efectivo que yo necesito para fabricar 5.000 unidades. Yo ya tengo este dinero en efectivo que me sirve para fabricar 10.000 unidades. Si yo sumo este más este, voy a obtener el capital de trabajo que tenemos acá, que es el que con el que se fabrican 15.000 unidades. Entonces, si tenemos aquí nuestro flujo de caja, ¿cierto? En el año 0 es que nosotros hacemos la inversión de nuestros 79.561.680 pesos. Entonces, con este dinero, yo financio la producción del año 1. Hago la venta, ¿cierto? La comercialización, venta, obtengo ingresos, separo mis 79 millones y con esos 79 millones financio la producción del año 2. Comercializo mis productos, obtengo los ingresos, separo mis 79 millones y con esos 79 millones empiezo a financiar la producción del siguiente año. Como yo aumenté la producción acá en el año 3, o sea, en el año 3, o sea, aquí yo fabricaba 10.000 unidades, ¿no? Estas 10.000 unidades yo las estoy fabricando en el periodo 1, en el periodo 2, pero en el periodo 3 aumenté la producción a 15.000 unidades, ¿no? Por lo tanto, el capital de trabajo que yo necesito sumarle a los 79 millones, siempre lo debo colocar un periodo antes a cuando se aumentó la producción. No lo puedo poner acá en el año 3, porque si yo lo colocara en el año 3, es como si este dinero lo estuviera apenas recolectando en este año y ya se supone que estamos fabricando 15.000 unidades en el año 3. Por lo tanto, la inversión en capital de trabajo se coloca aquí en el año 2. Si se aumentó la producción en el año 3, ¿no? Si se hubiera aumentado la producción en el año 4, pues este capital de trabajo iría aquí en el año 3. Entonces, recapitulemos, ¿no? Este dinero, con él financio la producción del año 1, recupero el capital de trabajo después de recibir los ingresos y con ello financio la producción del año 2. Aquí en este momento hago mis ventas, obtengo mis ingresos, recupero mi capital de trabajo que son 79.561.680 y le sumo a ese valor 26.301.360 pesos. Quiere decir que yo aquí, al finalizar el año 2, yo ya cuento con 105.863.040 pesos, ¿no? Que es la suma de estos 26 millones que acabé de invertir en capital de trabajo, más los 79.561.000 pesos que recuperé en el año 2 luego de haber hecho ventas, haber obtenido los ingresos y haber separado mi capital de trabajo. Luego, aquí yo ya tengo 105.863.040 pesos. Y sigo con eso financio la producción del año 3. Hago mis ventas, obtengo los ingresos, recupero el capital de trabajo y con esto financio la producción del año 4. Porque el año 4 se van a fabricar también 15.000 unidades y el año 5, 15.000 unidades. Luego de que hago mi venta, obtengo ingresos, separo mi capital de trabajo y con eso financio el año 5. ¿Ya? Se supone que ya aquí yo hago ingresos, vendo mi producto, tengo ingresos y separo mi capital de trabajo. Como ya no hay un año sexto, ¿no? Porque nuestro horizonte de evaluación del proyecto son 5 años, no hay año 6, entonces el capital de trabajo ya yo lo recupero y entra como un ingreso adicional dentro del flujo de caja del proyecto. Eso lo veremos cuando estemos haciendo el flujo de caja. Entonces, esta es la forma de calcular el capital de trabajo utilizando el método de periodo de desfase. Y el tercer método que habíamos mencionado, ¿no?,
es el método del máximo déficit acumulado. Este método supone calcular para cada mes los flujos de ingresos y de egresos proyectados y determinar su cuantía como el equivalente al déficit acumulado máximo que se genera en un proceso productivo que se va recolectando mes a mes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí lo decíamos claramente, ¿no? Lo que se va a calcular cada mes los flujos de ingresos y de egresos, ¿no? Cuántos son nuestros ingresos y cuántos son nuestros egresos mensuales. Y luego vamos a calcular el acumulado de esos valores y en el momento donde exista el máximo déficit, o sea, en el mes donde exista un máximo déficit acumulado, ese valor va a ser el capital de trabajo. Veamos un pequeño ejemplo. Para ello utilizaríamos un cuadro como este. Entonces estamos viendo en este cuadro que tenemos todos los 12 meses del año y las filas tenemos los ingresos, ¿cierto? Hablábamos de calcular para cada mes los flujos de ingresos y de egresos. El saldo, ¿no? Que lo vamos a obtener al tomar los ingresos y restarle los egresos. Eso nos va a dar el saldo. Y el saldo acumulado, ¿no? Que va a ser todos los valores que se den en esta fila que se llama saldo, los vamos a ir acumulando en esta última. Entonces, supongamos que estos fueron los ingresos. Aquí lo hacemos de esta forma para trabajar con una cifra pequeña, pero podríamos pensar que aquí estamos hablando de millones de pesos, ¿no? Por ejemplo, esto podrían ser 40 millones de pesos, 50 millones, 110 millones de pesos, 200 millones, hasta diciembre. Muchas empresas cuando inician, pues obvio los primeros meses apenas están dando a conocer, etcétera, así que puede que no haya muchas ventas durante los primeros periodos. En este caso utilizamos un ejemplo donde los 3 primeros meses no hubo ningún tipo de ingreso porque la empresa estaba apenas dándose a conocer en el mercado. Pero siempre va a tener egresos, ¿no? Entonces vamos a suponer que estos son los egresos generados por la empresa durante los 12 meses del año. 60 millones de pesos desde enero, febrero, marzo, 150 millones de pesos en abril, mayo, junio, luego otra vez baja a 60 millones y luego 150 millones de pesos hasta terminar diciembre. Entonces la fila, ¿no?, de saldo la obtenemos al tomar cada valor de los ingresos, restarle cada valor de los egresos. Y tenemos aquí este resultado, ¿no? Como vemos, en los primeros meses casi todo el saldo es de tipo negativo, ¿no? Aquí como los 3 primeros meses no hay ningún valor, pues es 0 menos 60 menos 60 los 3 primeros meses. En abril los ingresos son inferiores a los egresos, por eso nos da también un valor negativo de menos 110 millones. Mayo también 150 millones menos 150 millones nos da menos 100. Junio 110 millones menos 150 millones nos da menos 40 millones. Y ya empiezan a presentarse saldos positivos a partir del mes de julio en adelante. Entonces el saldo acumulado lo vamos a obtener al tomar, comenzamos aquí por ejemplo en enero, lo que hacemos es tomar estos 60 millones de pesos y los trasladamos a esta pequeña celda, ¿no?, del mes de febrero. Luego para el siguiente periodo, en el mes ya de febrero, lo que vamos a hacer es tomar el valor que tenemos aquí en enero y le sumamos el valor de febrero y con eso vamos a tener el valor que va acá en el saldo acumulado de febrero. Aquí tenemos los valores, ¿no? Entonces, como estamos viendo, vamos a borrar esto para explicarlo desde cero, ¿no?
Entonces, ya sabemos, estos 60 que tenemos aquí en enero del saldo inicial son estos 60 que se colocan aquí en el saldo acumulado. Luego, este valor lo sumo al del mes siguiente. O sea que sería menos 60 más menos 60. Y con eso vamos a obtener el resultado del saldo acumulado de febrero. Y seguimos con la misma temática. El saldo acumulado del febrero le sumo el saldo de marzo. Y eso nos va a dar menos 180 millones de pesos. Luego estos menos 180 millones del saldo acumulado de marzo le sumo el saldo del mes de abril. Y como ven, eso nos va a dar un valor de menos 290 millones de pesos. Ese valor le sumamos el saldo del mes de mayo y eso nos va a dar un valor de saldo acumulado de menos 390 millones de pesos. A este valor le sumo el saldo del mes de junio y vamos a obtener el saldo acumulado del mes de junio. Entonces, como estamos viendo, así siempre vamos a obtener el valor de nuestro saldo acumulado. Y así seguimos hasta este periodo, ¿no? Que en el último periodo pues sería 90 más el saldo de diciembre, nos va a dar el saldo acumulado de diciembre, que son 140 millones de pesos. Y como nos lo dice este método, ¿no? Este método lo que nos está diciendo es que el valor del capital de trabajo va a corresponder, ¿cierto?, al máximo déficit acumulado que ustedes hayan encontrado en esa tabla con la que hemos trabajado, ¿no? ¿Cuál es el máximo déficit acumulado? Quiere decir el valor más alto, ¿cierto?, pero en términos negativos. En este saldo acumulado, ¿no?, debe estar en esta fila, la que se llama saldo acumulado. Y en esta fila, el saldo acumulado que presenta un mayor déficit es ¿cuál? 430 millones de pesos. Es el máximo déficit que tenemos ahí en nuestro cuadro, ¿no? 430 millones de pesos. Por lo tanto, este es el máximo déficit acumulado. Y por ende sería el capital de trabajo que se utilizaría como inversión para iniciar nuestro proyecto. Ese valor iría en el año 0. Entonces serían 430 millones de pesos, sería el valor del capital de trabajo para nuestro proyecto. Para nuestro próximo video tutorial iniciaremos con este tema que se llama el valor de desecho. Espero que la explicación haya sido clara y que sus conocimientos sobre este tema en particular, el cálculo del capital de trabajo, utilizando 3 métodos distintos: método contable, método del periodo de desfase o del ciclo productivo u operativo y el método del máximo déficit acumulado, o también puede decir método del déficit acumulado máximo, como ustedes quieran, que se acostumbra a utilizar dependiendo su nivel de complejidad en estudios de perfil, estudios de prefactibilidad y estudios de factibilidad, les haya quedado totalmente claro. Y nos vemos en una próxima entrega de nuestros video tutoriales. Hasta la próxima.